Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Aquí un miércoles más, ya miércoles 27 de diciembre, casi ya terminando el año, queridos hermanos. Amén. Así de que este es el último, se puede decir, estudio que tenemos este año. De ahí hacemos una pequeña pausa, pero volvemos nuevamente aproximadamente la segunda semana de enero. De todas maneras, esto va a estar avisado ahí en nuestro Facebook o a través de nuestro chat. Amén. Entonces, estamos todos esperanzados, hermanos, esperando ya esa proclama profética que el 31 va a estar anunciada. Y como ya he explicado y los días domingo he dicho, y se los vuelvo a reiterar, hermano, de que si usted quiere participar de la proclama profética, usted puede venir acá, hermano, porque la vamos a ver en vivo. Eh, Toda esta proclama profética aquí en la iglesia y tendría que estar a más tardar a las 5 de la mañana aquí, por las diferencias de hora. Amén. Que hay por Guatemala, que se hace esta proclama desde allí. Entonces, ahí vamos a estar viendo esto en vivo y también vía Zoom, que ellos nos van a mandar algo especial. Y entonces, hermanos queridos, esto va a ser una bendición. Yo siempre he dicho que es bueno terminar el año en el Señor, pero también es bueno empezar el año en bendición. Amén. Eso me acuerdo que me lo dijo el hermano Marlon, me dijo, me dijo eso, ay, se me quedó. Dice, entonces yo dije, le voy a quitar un poquito el rema. Amén. Así de que para que usted pueda estar aquí a las 5 de la mañana del día primero, sería del día primero de enero, a las 5 de la mañana, y que podamos recibir toda la proclama profética. Así que no se preocupe. Ahora, si usted por a veces no puede llegar por problemas de trenes, de buses o de lo que sea, entonces usted avíseme de una manera u otra. Yo le podría ir a recoger en alguna parte, ¿no? Para que usted pueda llegar aquí a las 5 de la mañana. Amén. Como yo no duermo en la noche, yo no tengo problema, yo lo puedo ir a buscar. Amén. Hacer del taxi. Amén. Gloria a Dios en la altura. Vamos a hacer una pequeña oración y entonces vamos a seguir con el estudio bíblico del día de hoy. Señor, yo te doy gracias y te pido una bendición grande, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, te pido, Señor, que hoy día tú nos bendigas grandemente, nos llenes, Señor, de ti, de tu sabiduría, de tu entendimiento, Señor mío, y que podamos explicar, Señor, la palabra del Señor, explicar esta puerta del valle que estamos viendo, Señor Santo, que es una puerta increíblemente que nos habla, Señor mío, de tantas cosas, Señor mío. Y te pido que tú nos des, Señor, ese entendimiento que necesitamos. Te pido por cada oyente, por cada amigo, por cada persona que nos pueda ver a través de estas pantallas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Bueno, también le quiero recordar que el 31 tenemos reunión como de costumbre, pero también tenemos una cena. Amén. Entonces nos vamos a juntar aquí a las 12, ¿no? Vamos a hacer una pequeña reunión y después de ahí vamos a estar con una cena. Así que venga con todos sus familiares, con sus amigos. Venga y regocijémonos juntos en el Señor. Amén. Así que lo espero. Entonces el 31, como siempre, a las 12 de acá, ¿no? Y después, por supuesto, para la proclama a las 5 de la mañana tendría que estar aquí, ¿no? A más tarde. Amén. Del primero sería allá. ¿Mm? Gloria a Dios. Entonces, hemos estado hablando de las 12 puertas del gobierno y estamos hablando de la puerta del valle. A mí se recuerda el miércoles pasado. Entonces hablamos de la puerta de Josafat. En el valle de Josafat le decía a Joel a través de una profecía, que ya lo vamos a estar viendo. Y hemos hablado de que Josafat fue un buen rey, hizo varias cosas muy buenas. Entre ellos hablamos de que Josafat fue un hombre decidido, ¿no? Entonces Joel le llama a este valle el valle de la decisión.
Él fue una persona íntegra en el Señor, fue una persona entendida, fue una persona de que sacó y empezó a destruir las diferentes alturas de dioses ajenos al Señor, como Baal y como el dios de Acera. Entonces lo empezó a destruir. Y no solamente hizo eso, sino de que empezó a fortificar las ciudades que estaban en debilidad. O sea, empezó a formar, a hacer de lo débil fuerte, hermano. Amén. Todo esto tiene, por supuestamente, una connotación espiritual para cada uno de nosotros, hermano, ¿no? También Josafat dice de que mandó a diferentes oficiales, levitas y personas para que enseñaran la palabra del Señor. Amén. Entonces, y eso dice que agradó al Señor y lo bendijo con oro, con plata. Y él, Josafat, dice que se entusiasmó en el Señor, fortificó todas las ciudades y que incluso los enemigos empezaron a tener gran terror contra Josafat, ¿no? Y le empezaron a dar tributos y regalos y diferentes tipos de cosas a Josafat. Entonces Dios lo bendijo porque dice la Biblia que Dios estaba con Josafat. Esto es muy importante. No es que Josafat estaba solamente con Dios, sino que Dios estaba con Josafat. Y aquí nosotros tenemos que armar una pequeña diferencia porque todos creemos en Dios y todos tenemos a Dios, pero el que hace la voluntad de Dios es que entonces Dios está con él. Amén. Entonces ahí está la gran diferencia. Ahora, Josafat, eso lo vimos el miércoles pasado y empezamos a ver también otra parte de este valle de Josafat que habla de una profecía. Y traté de explicárselo así, pero quedé a la mitad de la profecía nomás, hermano. No me dio el tiempo. Hoy día necesito terminar con esto, ¿no? Y a ver si puedo ver otros valles. La puerta del valle entonces también nos habla de Josafat, porque Josafat significa juzgado de Jehová. ¿Se acuerda que le dije? O juicio de Jehová. ¿Por qué? Porque Joel habla de eso. Eso es lo que estaba hablando Joel también. Dice, despiértense y suban las naciones al valle de Josafat. ¿Por qué tienen que subir al valle de Josafat? Porque allí, dice el Señor, me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. ¡Wow, hermano! ¿Cuánto el Señor va a juzgar? ¿Cuánto el Señor va a poner, dice, el reinado de Dios en la tierra? Es para el milenio. O sea que aquí está hablando, hermano, de la segunda venida de Cristo visible. Amén. Ahí cuando juzga a las naciones. Amén. Porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Ahora, meted la hoz, que las mies está madura. O sea que pronto el Señor lo va a hacer. Venid, pisad que el lagar está lleno. Y aquí acuérdese que el lagar era de eso que la gente se ponía encima donde estaban las uvas y empezaban a pisarlo para que saliera el jugo para el vino. Entonces eso hacía de que la gente se manchara con ese jugo, con esa uva, ¿no? Y las vestiduras blancas que tenían estaban manchadas, a veces completamente rojas. Eso es que ellos manchan, se mancha a través del lagar. Amén. Entonces dice que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan porque grande es su maldad. O sea, en otras palabras, el lagar, esa maldad, hermano, estaba lleno. Y es necesario pisarlo. ¿Cómo? Dice, multitudes y multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. O sea, aquí está hablando, mire, yo esa maldad la piso. ¿Con qué? Con algo que se le llama la ira del Señor. La ira del Señor, ¿dónde están los juicios del Señor? Seguramente usted lo sabe. ¿Se acuerda de que los juicios del Señor están en el periodo de la gran tribulación? Donde están los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Ahí está la ira del Señor. ¿Ok? Pero la ira del Señor, ese día, se le dice el día del Señor, se le dice la ira del Señor, se le dice el día de venganza, se le dice la gran tribulación. Tiene diferentes nombres, arriba de 20 nombres que se pronuncian con respecto a este periodo que dura en sí 7 años. Entonces, aquí está hablando el Señor de que Él, esa maldad, ya está tan rebosando que Él tiene que pisarla ¿con qué? Con su ira, con su juicio. Amén.
Por eso Josafat, ¿no? Significa juicio de Jehová, ¿no? Entonces, para poder aplicarle más a lo que yo estoy diciendo, vimos otra profecía en Isaías capítulo 63, versículos 2 y 3, y dice así. Isaías le preguntaba al Señor, ¿por qué es rojo tu ropaje? ¿Por qué es rojo y no se supone que es blanco? Y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar. ¿Se acuerda de la profecía de Joel? Aquí dice lo mismo. Dice, ¿por qué tu vestidura es tan roja como aquel que pisa el lagar? Porque el que pisaba las uvas, hermano, se manchaba entera, ¿no? De ese jugo de uva. Y ya no salía, hermano. Ya no se podía salir, era difícil lavar después de eso. El lagar, usted ha tratado de sacar un jugo de la vid o alguien que se manchó con vino, un ropaje, es difícil sacarlo. Sí, principalmente si es una ropa blanca. ¿Mm? El lagar lo he pisado yo solo, dijo el Señor. Claro, la maldad la ha pisado él solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo porque Cristo fue solo a la cruz. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Mire, aquí hay dos cosas. Primeramente dice, los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Él fue a la cruz. Número dos, los pisé en mi ira. ¿Por qué? Porque la cruz, hermano, para nosotros es salvación. Pero para los que no creen es condenación. Para nosotros es justicia. Pero para el que no cree es juicio de Dios. ¿Me doy a entender, no? Entonces, aquí Isaías está hablando de las dos pronunciaciones que significa la cruz. Amén. Es justicia, pero también es ira. Amén. Y desgraciadamente dice que el lagar estaba lleno, o sea que la maldad no va en descenso, la maldad va en aumento. Amén. Dice, su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Entonces el Isaías le dice, ¿por qué tu vestidura está manchada? Es como que si tú hubieras pisado el lagar. Es que no es jugo de uva, es de sangre. Está manchada. Porque la ira del Señor tiene que venir. Y es por eso que Joel advierte del día del Señor, que es el periodo de la gran tribulación. Deje seguir leyendo. Isaías capítulo 63, versículo 4. Dice así. Porque el día de la venganza, ¿se da cuenta? Aquí hay otra manera de decir la gran tribulación. El día de venganza, el día del Señor, la gran tribulación. Estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que cuando Joel pronuncia el valle de Josafat, habla de dos cosas. Primeramente, de que tenemos que tener decisión en cada uno de nosotros como cristianos. Este año ya se termina, hermano, y normalmente siempre los fines de año, no sé si normalmente a lo mejor usted lo hace o los otros lo hacen, siempre nos andamos prometiendo. El próximo año yo prometo bajar de peso, dicen ellas. Porque ellos no dicen eso. Para nada, hermano. ¿No? El próximo año prometo no comer tanto, ¿no? El próximo año prometo voy a hacer tal cosa y, mire, el próximo año voy a ir al gimnasio a hacer gimnasia, ¿no? Hermano, la primera semana, la segunda semana, ya se olvidó, la tercera ya quedó atrás, ¿no? Y ya la cuarta semana, no, para el próximo año, dice. Entonces, hay muchas promesas que usted se puede hacer. Pero, ¿cuál es la promesa que realmente deberíamos hacernos? La promesa aquí en el valle de Josafat es poder ser personas y cristianos decididos de seguir al Señor. Y hermano, déjeme decirle algo ya que está terminando este año. Este próximo año tiene que ser un año lleno del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermano, sin la llenura, sin el bautismo del Espíritu Santo, para muchos se les puede hacer muy difícil permanecer en el Señor. Entonces necesitamos al Señor. Amén. Lo necesitamos. Ahora, quiero que entonces, hablando ya del lagar,
Ya hemos hablado del lagar, que significa esa que pisa el agua, que mancha. El Señor la mancha de sangre, de la ira del Señor, de la ira del Cordero, ¿no? De la gran tribulación, de las copas de ira, etcétera. Apocalipsis ahora capítulo 19, versículo 11 y 12. Dice así. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y hace la guerra. Wow, hermano. ¿Se da cuenta que aquí ya las cosas no están cambiando? Aquí nos está diciendo que que va a salvar. Hay un momento, hermano, dentro de la gran tribulación, que cuando Él viene a juzgar y a hacer guerra. A juzgar y a hacer guerra. El día de venganza, el día de la ira, la gran tribulación, el día del Señor. Sus ojos son como llamas de fuego. Sobre su cabeza hay muchos diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. ¿Ok? Entonces, vaya viendo. Ahora, estos versículos 11 y 12, ahora en el versículo 13. Y está vestido de un manto empapado en sangre. Y su nombre, el Verbo de Dios. ¡Wow, hermano! O sea que cuando Él venga, no viene con un ropaje blanco, sino viene con un manto empapado en sangre. Versículo 15. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. ¿Qué decía Joel? Que Él viene a juzgar a todas las naciones del alrededor. Y las regirá con vara de hierro. Eso es para el milenio. Ahora, mire lo que dice acá, que es lo mismo que dice Joel. Y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que pisó? El lagar. ¿Qué es lo que dijo Joel? Que su vestido estaba manchado como aquel que pisa el lagar. ¿Y qué es lo que dijo Isaías? Que el lagar era la iniquidad, era la maldad que estaba sobrepasando y que Dios era necesario pisar. ¿Con qué? No con salvación ya, sino que la maldad se pisa con la ira del Señor. Wow, hermano. Hoy día le hablé un poco proféticamente. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, hoy es el momento de la salvación. Mañana es el momento de la ira del Señor. Entonces, dice la palabra, si hoy escucháramos su voz, no endurezcamos nuestros corazones. No los podemos endurecer, sino de que realmente podamos ser de esas personas, hermanos, de que seamos sabios en estar en el valle de Josafat, el valle de la decisión. Decidámonos por él y podremos ver como Josafat su bendición, que incluso hasta él te protege de tus propios enemigos. Amén. Gloria a Dios. Terminé con el valle de Josafat, hermano. Ahora me voy a ir a otro valle. Me quedan 41 minutos. Y quiero llevarlo porque hay una cantidad enorme de valles en la Biblia. Miren, le hablé solamente de uno. Ahora le voy a hablar de otro, que es el valle de los huesos secos. Eso usted se lo sabe. Muy bien, el valle de los huesos secos. Pero me gustaría profundizar un poquito, no tanto, hermano, porque no lo quiero cansar, pero un poquito sobre esto. Amén. Y dice así. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 y 2. Dice así. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y aquí
estaban muy secos. ¿Cómo estaban? Muy secos. ¿Ok? Sigamos leyendo. Versículos 3 y 4 ahora. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Amén. Oíd palabra del Señor. Ahora, lo primero yo quiero, hermano, como punto uno, antes de seguir con esta historia, que este valle eh, nos da un secreto, hermano, de cómo salir de la resequedad espiritual. Aquí nos da a nosotros un secreto de qué es lo que tenemos que hacer, perdón, cuando realmente nuestra vida está pasando por un desierto, está pasando por una resequedad, está pasando por una problemática, está pasando por un pensamiento ajeno a la palabra del Señor o ajeno a su voluntad. ¿O qué es lo que pasa? Porque hermano, nadie de nosotros puede decir que va a estar toda la vida 100% arriba, dice, en el monte del Señor. No, hermano, porque dice la palabra del Señor que el que esté firme, mire que no caiga. Y en otras versiones dice, piense que no caiga. Amén. Entonces, mucho tiene que ver incluso con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Dice que Pablo llegó a decir que él tenía un temor en sí, que de la misma manera que la serpiente engañó a Eva, nuestros sentidos también sean engañados para apartarnos completamente del Señor. Y muchas veces usted puede decir, no, Señor, estoy apartado del Señor. Pero el apartado del Señor no quiere decir que usted deje de creer, porque nos podemos apartar de la presencia del Señor y muchas veces podemos incluso estar en la misma iglesia y aún así estar apartados. Entonces, no se trata, hermano, de ofrecerle un sacrificio, porque a veces pienso que a veces vamos a la iglesia como que nosotros hacemos un sacrificio para hacer. Voy a ir a la iglesia, hago un sacrificio. No, hermanos. Ay, ay, ay. Dios me guarde a veces de pensar una cosa así. Ay, hermano. Alguien me dijo, oye, usted, pastor, ¿cómo lo puede hacer? Alguien una vez me dijo, usted trabaja, predica, enseña, ora, hermano. Sí, pero no estoy haciendo un gran sacrificio, hermano. Porque todo lo que nosotros podemos hacer, lo hacemos con ayuda de Él. Amén. Entonces, este valle, acuérdese que tenía unos huesos secos. Secos quiere decir desierto. O sea que incluso dice que no es que estaban secos, sino que estaban muy secos. ¿Usted no se ha encontrado a veces en esos valles, ¿no? Donde su vida pasa por resequedades? Su familia, su mujer, su marido, sus hijos, sus familiares, que pasan por diferentes dificultades. Entonces, hermano, hay momentos que van a ser difíciles en nuestra vida y es ahí donde nosotros necesitamos entender el valle de los huesos secos. Amén. Entonces, como punto uno, esto nos habla de cómo salir del desierto, ¿no? Entonces él dijo, decid a estos huesos secos, oíd palabra de Dios. Ah, entonces, ¿cómo tú puedes salir de los huesos secos? Oíd. Mire, se los quiero poner aquí un poquito antes. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puse en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle. Mire, aquí en este valle yo pienso que hay una cantidad enorme de cristianos que pueden estar pasando ese valle, principalmente para estas fechas, hermano. Porque muchos para estas fechas de fin de año es más una pesadez, una melancolía, una tristeza.
que realmente una gratitud. Amén. Muchos están por este valle. Y dice que aquí estaban muy secos. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos estos huesos? Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles. O sea, ¿quién tiene que decir? Hermano, aquí ¿quién se tiene que mover? Fíjese de que aquí es algo importante que yo también quiero que entienda. Si usted se queda tranquilo sin hacer nada, Dios no se va a mover por usted. Tú eres el que tiene que moverse porque aquí el Señor le dijo, tú, hijo de hombre, tú profetizas sobre estos huesos secos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Entonces, punto 1, ¿quién te puede sacar de la resequedad? Es el Señor. ¿Cómo te puede sacar de la resequedad? De que tú vayas oyendo la palabra del Señor. Pero si tú te quedas ahí en tu casa y tú dices, Señor, te pido que tú me hables, entonces un día el Señor te va a recordar y te va a decir, hijo mío, yo he hablado y todo lo que yo he hablado está en mi palabra en 66 libros de la Biblia. Y tú ni siquiera te has dado tiempo de leer un versículo. Entonces, ¿cómo puedes salir de la resequedad? Oíd palabra del Señor. Hermano, lea la palabra del Señor. Oiga palabra del Señor. Oiga una prédica del Señor. Oiga una prédica. No se quede solamente, ay, está bonita la prédica. No, hermano. A veces el hermano me dice, uy, qué bonita la prédica. A mí no me... Perdóneme, hermano, a lo mejor no me interesa mucho que me diga que está bonita la prédica. A mí me interesa que esa prédica haya podido, hermano, entrar en su corazón, entrar en su vida, cambiar sus pensamientos, cambiar su mentalidad, cambiar su entendimiento. Amén. Huesos secos, oíd palabra del Señor. No todo el tiempo vamos a estar arriba. Yo me acuerdo un tiempo atrás cuando empecé el pastorado. O cuando quería empezar, todavía no empezaba nada. Pasé por un valle de los huesos secos, hermano. Pasé, pero tuvo que buscarlo. Y entonces me acuerdo de esta palabra. Oír palabra del Señor. Y en ese oír palabra del Señor, el Señor me habló. Entonces, hay un secreto en este valle, hermano. Si tú quieres salir de tu resequedad, oye palabra del Señor y el Señor te va a revelar. Y tú puedes oír incluso en la misma prédica, en esa prédica Dios te va a revelar y Dios te va a tocar y te va a sacar de esa resequedad que muchas veces puede estar en nuestra vida. Amén. Como punto 1 entonces. ¿Qué tienes que hacer? Oír. Ahora, es muy importante oír bien. Amén. Usted no vaya a ver, tampoco usted se va a ir a oír cualquier cosa, pues, hermano. Usted tiene que oír palabra del Señor. Nosotros estamos en un ministerio, ¿no?, donde tiene mucha palabra del Señor. Ahí hay profetas, ahí hay apóstoles, ahí hay maestros en la palabra, hermano, donde uno puede oír, puede alimentarse de eso, hermano. Aliméntese de la palabra del Señor. Aliméntese de la palabra del Señor. Pero no vaya a oír a cualquiera porque a lo mejor le va a provocar más confusión que una bendición y va a quedar más seco que nunca. Amén. Le doy ese consejo. Sigamos. Ezequiel capítulo 37, entonces, versículos 7 y 8. Profeticé pues, como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Wow, hermano. Entonces, ¿de qué me habla esto? Que el conocimiento no nos basta. Es por eso de que no basta solamente que tú oigas y anotes y escribas y me puedes decir qué linda la palabra. No,
sino que aquí lo que nos hace falta es la revelación de ese conocimiento que tú oíste. Cuando tú oigas la palabra del Señor, pídele siempre al Señor que el Señor te hable a través de lo que oyes. Que Él te hable a través. Porque, hermano, mire, yo, por ejemplo, si yo le digo, ¿cómo hago una prédica? ¿Cómo hago una prédica? Primeramente, ya, hoy día, por ejemplo, es miércoles, ¿no? Ok. Quiere decir que desde hoy, ¿no? O desde ayer martes, ya, no, realmente, desde que terminó la otra prédica, ya empiezo a pensar en la palabra del Señor, empiezo a pensar en la palabra del Señor. Empiezo a pensar, no escribo nada, no digo nada, a pensar, para que Dios me hable de algún tema. Amén. Y yo oigo palabras, por supuesto, y todo eso, pero empiezo a pensar, hasta que algo me hace, y como que me da solamente el título, pero nada desarrollado, nada, ¿no? Entonces ya cuando tengo solamente la idea, voy y ya me tengo que sentar en mi escritorio a desarrollarlo. Entonces ahí ya son sus buenas horas detrás del escritorio. Entonces lo desarrollo entre el día jueves y el día viernes. Y es por eso que yo le mando los versículos bíblicos a los hermanos el día viernes como las 2, 3 de la mañana. Seguramente les suena. ¿Quién es el pastor que me está mandando versículos bíblicos? A esa hora se los mando porque justamente esa es la hora que yo terminé. ¿Mm? Y a veces me quedo porque después viene la oración de las 5:30 de la mañana. ¿Mm? Entonces, hermano, ¿qué es lo que le quiero decir? De que no basta solamente que haya tendones, que haya entrenecimiento o que tengamos piel o que tengamos ya todo cubierto. No, hermano, no se trata. Se trata de que el Señor te revele la palabra y que lo revelado del Señor, también el Señor te hable a ti para que tú le puedas hablar al resto. Eso es lo que hace un pastor, hermano. Amén. Entonces ninguna palabra está lista, está hecha. Siempre yo la desarrollo entre jueves y viernes, ¿no? Pero ya la voy pensando entre lunes, martes y miércoles, hasta que el Señor me habla de algo para poderlo desarrollar. Amén. Entonces, dice que en ellos, sobre ellos creció carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces, cuando algo está seco y no hay espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Sigamos adelante. Ezequiel capítulo 37 y versículo 9 y 10. Ahora, déjame tomar un poquito de café. Dice así. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu. Y está en minúsculo, quiere decir el espíritu humano. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, como él me había ordenado, que el espíritu entró en ellos y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué me está hablando de esto, hermano? Me está hablando de que es necesario de que entre en nosotros, nuestro espíritu, entre espíritu de Dios. No basta con el espíritu humano. El espíritu humano solamente te hace nacer, te hace cubrirte, te hace trabajar, te hace hacer cosas aquí en esta tierra, te casas, tienes hijos, etc. Ese es el espíritu humano. Pero no bastó con eso, porque el profeta dijo, sí, ahora está listo, pero el problema es que todavía está seco. No tiene espíritu, no tiene vida, no tiene la vida espiritual.
Porque cuando el apóstol Pablo llega a decir ahí en una de sus cartas, cuando habla del arrebatamiento de la iglesia, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Pero muchos los toman como nosotros, que los que estamos todavía viviendo acá, seremos transformados. Pero eso no dice así, porque la palabra no es bio, sino es sao. Y sao viene de zoe, que es vida espiritual. Lo que está diciendo, nosotros los que tenemos vida espiritual y que hayamos quedado, seremos entonces transformados. ¿Quiénes son los que son transformados? Los que tienen vida espiritual, los que han soplado sobre su espíritu, espíritu de Dios. Entonces esto es lo que nos enseña este valle, de que no podemos fallar, no tenemos, hermano, no podemos caminar si no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que el Señor nos dejó, el Consolador, el Espíritu Santo, que le dijo a los discípulos que se tenían que quedar en Jerusalén y que Él vino como un viento recio, hermano, tal como dice aquí, que sopló, dice que vino de los cuatro vientos. Esa misma manera pasó en el aposento alto. Sopló sobre los que estaban aquí, los llenó del Espíritu Santo, cayó como llamas de fuego sobre ellos, y eso es necesario en este tiempo, no sencillamente para que usted hable en lengua, no, hermano, sino para que tu vida cambie, sea transformada, sea, Señor, completamente llevado a otro nivel, que ese nivel lo necesitamos para mantenernos y permanecer en el Señor. Aleluya. Y vivieron, dice aquí, y se pusieron en pie un enorme, inmenso ejército. Ahora entienda esto. Esta es la voluntad de Dios para nosotros, que vivamos para Él, ¿no? Que nos convirtamos en un ejército para Dios, hermano. A ver, ¿sabe lo que quiere decir esto? Que el Señor no te quiere solamente salvo. Ok, ya recibí a Cristo como mi Salvador personal, ahora me siento en la iglesia, voy una vez a la semana, ¿ya? Y con mucho sacrificio, y con mucho sacrificio me siento ahí en la iglesia. Ok, pero ¿qué es lo que dice aquí? ¿En qué se convirtió el que le entra el Espíritu de Dios? En un enorme e inmenso ejército. Ay, hermano, entonces, ¿es necesario el ejército? Por supuesto, tú te tienes que convertir en un gibor de Jehová, en un ejército del Señor, en un ejército del Señor. En eso nos tenemos que convertir. ¿Sabe por qué? Se lo voy a mostrar inmediatamente. No sé si lo puse a ver, hermano. Deje ver. Ay, aquí está. Aquí está. Se lo pongo inmediatamente. Porque mire lo que dice. Cuando el Señor venga en su segunda venida visible, no viene solo, sino viene con aquellos que el Señor arrebató 7 años antes, porque el periodo de la gran tribulación son 7 años, que está dividido en 2 periodos de 3 años y medio y 3 años y medio. Entonces, cuando el Señor viene al término de los 7 años, no viene solo, sino viene con un ejército que ya fueron arrebatados 7 años antes. Y dice así: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, hablando de Jesús. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, ahí estás tú y estoy yo, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes eran los que le seguían? Un gran ejército. Cuando el Señor le dice, profetiza sobre los huesos, ¿en qué se transformaron esos huesos? En un inmenso y gran ejército. El Señor sabe lo que quiere de nosotros, que nos convertamos en ese ejército. Para convertirse en un ejército, hermano, no basta solamente que tú grites mucho en la iglesia. No basta solamente de que tú alces sus manos ahí cuando estás alegre, sino
sino tú tienes que entender que en cualquier momento de resequedad, en cualquier momento de problemática, en cualquier momento de tristeza, tú te levantes en el nombre de Cristo Jesús como un ejército, porque el que es soldado, hermano, es soldado para siempre, hermano. El que es soldado se mantiene soldado para siempre, no importando las circunstancias, hermano, que podamos vivir o las circunstancias difíciles que podamos atravesar. Somos el ejército de Jehová y de esa manera tenemos que mantenernos para que cuando Él venga, los vivientes, los que tienen vida espiritual y son transformados, vuelvan nuevamente después de 7 años con el Señor, que se le llama el Verbo de Dios, y a ti, ¿saben cómo te trata? Como los ejércitos celestiales. Tú eres parte del ejército del Señor. Qué lindo, hermano. Qué lindo saber de que necesitamos evolucionar. Necesitamos, este valle nos hace, ¿sabe qué hace el Valle de los Huesos Secos? Nos hace decir, no basta solamente con ir a la iglesia así. No, tenemos que llenarnos del Espíritu, tenemos que evolucionar, tenemos que saber más, tenemos que indagar más en la palabra, tenemos que entrar más en el Espíritu Santo, tenemos, hermanos, que tener más transformaciones en nuestra vida. Siempre tenemos que ir de menos a más, de menos a más, siempre ir evolucionando, siempre ir con peldaños. Ir, dice, vamos escalando peldaños, siempre poniendo un peldaño más, una grada más. Me parece que el domingo antepasado yo le decía a los hermanos de que el Salmo 120 es un salmo, hermano, que era un canto, que es el canto de las gradas, era un canto de ascensión. Me parece de que eran 15 gradas, ¿no? Si es que no estoy equivocado. Y entonces en cada peldaño ellos recitaban una canción. Entonces hasta llegar arriba, porque hasta llegar arriba donde se adoraba a Dios. Ok, entonces en cada peldaño, ¿no? Ahí es como un salmo 120, 121 y así, etcétera, ¿no? Pero antes de ascender está el salmo 119. Y en el 119 dice 5 veces, dame entendimiento. Dame entendimiento, dame entendimiento, dame entendimiento, dame entendimiento. ¿Sabe por qué dice eso? Porque antes de ascender, hoy día la palabra que se está dando en este momento, hermano, en este estudio bíblico, ¿sabe lo que yo le pido? Que nos dé entendimiento. Que nos dé entendimiento que necesitamos evolucionar. Que no podemos seguir siendo los mismos. Que ahora que termine este año dejemos el año viejo y que nos forjemos en Cristo Jesús con el Espíritu Santo para que nuestra vida, hermano, vaya cambiando, se vaya transformando. Amén. Me voy a devolver, hermano. ¿Y a dónde quedé antes? A ver. Espéreme un poquitito, sea así. Aquí quedé. Amén. Entonces dice, y vivieron y se pusieron en pie un enorme, inmenso ejército. Entonces esto con Ezequiel se lo puse con Apocalipsis, ¿no? Que el Señor quiere de nosotros que seamos un ejército. Ahora, este valle entonces también nos dice cuál es la forma. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser un ejército? ¿Cuál es la forma, hermano? Ahora, ¿cómo en esta profecía de los valles secos llegaron a ser un ejército? Porque entró en ellos Espíritu de Dios. Pero antes de entrar Espíritu de Dios, ellos estaban secos y estaban muertos. O sea, el Espíritu de Dios da mucho más efectividad cuando nosotros morimos a nosotros mismos. ¿Y en qué tenemos que morir? Dice Mateo capítulo 16, versículo 25. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, morir para el mundo y vivir para Dios es una forma de perder nuestra propia vida para vivir para el Señor.
Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, cada uno, por supuesto, en su lugar. Yo como pastor, otros como ancianos, otros como diáconos, otros como servidores en diferentes áreas. Todos tenemos que morir a nosotros mismos, morir a nuestro tiempo, morir a lo que somos, morir a muchas cosas para poder servir al Señor. Porque el que quiera salvar su vida, ay, no, hermano, yo soy muy joven, yo tengo que hacer cosas, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto otro. No, hermano, hoy día yo no puedo. Mañana sí, y mañana me dice que no nuevamente. El que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa del Señor, hallará satisfacción, hallará vida eterna y hallará en esa resequedad que muchas veces nos puede llegar, hallará siempre un valle, un pasto delicado, un agua donde beber. Amén. ¿Qué más? ¿En qué más tenemos que morir? Romanos capítulo 7, versículo 4 dice así. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que morir? Porque necesitamos llevar frutos, hermanos, del Señor. Porque los dones el Señor te los va a dar, hermano. Tú puedes tener preciosos dones, pero no todos tienen frutos. Y es ahí donde el Señor quiere darnos, dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Cuándo se lleva fruto? Cuando se muere. Y aquí dice que así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, mire, cuando usted va a la Santa Cena y usted sabe que se le da un pan, que parece tan insignificante, hermano, un pan, pero usted sabe que lo terrenal se hace visible en lo espiritual. Y si tú tienes la fe que eso es espiritual, recibes una bendición celestial. Ahí están las tres dimensiones, hermano, lo terrenal, lo espiritual y lo celestial, para decírselo de una forma más didáctica. Entonces, lo que nosotros tenemos que morir primeramente a entender de que Cristo es nuestra ley ahora. Cristo es nuestra justicia. Nadie puede cumplir la ley por sí mismo. Todos nosotros, hermanos, necesitamos a Cristo para que el Señor en nosotros, allá a través de la ayuda del Espíritu Santo, cumpla su ley en cada uno de nosotros. Amén. Porque dice que Él que resucitó de los muertos, para que seáis de otro, ¿no? A fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, el morir te lleva fruto. El morir te llena los huesos del Señor. Usted sabe, hermano, de que anatómicamente, de aquí, de este valle de los huesos secos, ¿no? Algunas personas más entendidas, hermano, no pretendo yo ser uno de ellos, para nada, pero se dice de que el espíritu, entonces, del ser humano y el espíritu de Dios se incrusta en nuestros huesos. Por eso se profetiza no a la carne, sino se profetiza a los huesos. Amén. A los huesos. Y está muy bien porque usted sabe de que nosotros dentro de los huesos tenemos una sangre que se le llama la médula. Y la médula es la que produce en nosotros los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, las defensas, y donde están las iglesias, incluso nuestras células madres muchas veces. Y entonces ahí está, ¿cómo podría decirle? La médula es la sangre de lo mejor de lo mejor. Es el mejor banquete. ¿Mm? Ahí está lo perfecto. Ahí está, cuando a usted le falta sangre en el cuerpo, entonces la médula empieza en la que produce vida en ti. Y eso está dentro de tus huesos. Es por eso de que cuando hay trasplante y para poder sanar, por ejemplo, un cáncer a la sangre, se le puede hacer trasplante de médula. ¿Por qué? Porque la médula es sencillamente la que da vida, hermano, a nuestro ser. Increíble, hermano. Entonces el Señor dice, profetiza a los huesos. ¡Wow, hermano! ¡Qué increíble! Amén. Ese fue un paréntesis solamente. Amén. Pero quiero que entiendan lo importante de esto. Entonces, morir
a la ley. Amén. Esa es una forma de hacer morir a nosotros y que realmente nosotros podamos vivir ahora para el Señor. No trates de cumplir la ley, porque la ley no la puedes cumplir tú, pero sí Cristo la puede cumplir en ti. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice así: ¿de qué otra forma podemos morir? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Mire qué lindo. Entonces, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, ¿de qué? ¿En qué tenemos que morir? En las obras de la carne. Ay, hermano, las obras de la carne. Ahí es cuando resuena todo el cuerpo, hermano. ¿Ah? Hacer morir las obras de la carne, porque usted dice, ay, sí, yo he muerto a la ley, yo sé que el Señor hace la obra en mi, gloria a Dios. Pero ahora le estoy diciendo que hay que hacer morir las obras de la carne, y eso tiene que ver ya no con tu espíritu, sino con tu alma. Hacer morir todo lo que es obra carnal, todo lo que es debilidad carnal, todo lo que se ha producido en tantos años en nuestra vida, hacerlo morir. Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero él empezó también bien carnalito, hermano. Si no digamos, si este es un proceso. Él llegó a decir, lo que yo quiero hacer, eso no lo hago. Y lo que no debo hacer, eso lo hago. Mire cómo empezó, hermano. Eso se. Entonces, si uno lo escucha, ay, hermano, medio carnal, Pablo. Pero terminó bien, hermano. Él pudo ir evolucionando en su conocimiento, en su discernimiento, en su entendimiento. Fue caminando en estos valles para que estos valles fueran un aprendizaje para él. Amén. Entonces, aquí es muy importante morir a las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 17 nos llega a decir, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces aquí hay una oposición entre el Espíritu de Dios, porque está en mayúscula, y tus deseos, que es carnal. Pero ¿qué nos dice la palabra? Muramos a las obras de la carne. Ay, hermano, ¿y cuáles son las obras de la carne? ¿Ve? Ya me está preguntando cosas que están en la Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 19, nos llega a decir, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, ¿qué tiene que morir usted? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, quiero que me entienda una cosa, que hay algunos que ven el reino, otros entran al reino, pero otros heredan al reino. Primicias, cosechas y rebusco. Amén. No sé, el que entienda, entienda. Esto ya lo he predicado antes los días domingos. Es muy importante que vaya entendiendo la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer morir? Las obras de la carne, porque estas son obras de la carne. Amén. Ahora, ¿por qué es tan importante que tú hagas morir las obras de la carne? Porque si tú no haces morir, por ejemplo, busquemos uno, pleitos. Si tú no haces morir los pleitos, que es una obra de la carne, se te puede convertir en un espíritu en tu vida. Si tú tienes puertas abiertas en tu alma y no las cierras, eso un día se va a convertir en un espíritu. Por ejemplo, aquí dice inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras. Porque, por ejemplo, está celos. Celos, hermano, bueno, todos podemos tener algún celo. Mire, aunque son cosas de la carne, hermano. El pastor tiene un celo del otro pastor.
pastor, el hermano tiene celo del auto que tiene el otro hermano, la otra hermana tiene celo de la casa que tiene la otra hermana, y eso son cosas, ¿no? Yo me acuerdo una vez, hermano, esto fue hace muchos años atrás, ¿no? No se preocupe, ¿no? De que para Año Nuevo, cuando se juntaban los hermanos venían con su mejor vestida, las hermanas principalmente, con su mejor vestida. Iban caminando, hermanas, las hermanas con su mejor. Y era, perdóneme, hermano, pero era como una competencia. ¿Quién traía el mejor vestido? ¿No? Y eso provocaba como un celo. Santo Dios. Ay, ay, ay. Y entonces, claro, ahora uno se ríe porque ve, santo Dios, qué carnalidad tan grande. Pero en aquel tiempo era una pelea, hermano, de demostrar quién traía lo mejor. Entonces, si tú no canalizas tu celo, en la Biblia también nos habla del espíritu de celos. Cuando no cierras la puerta en tu alma, puede venir un espíritu inmundo y ya empieza a atrofiar tu vida con un espíritu de celo. Y eso molesta la espiritualidad tuya. Incluso te puede llegar a sacar del camino de Dios. Es por eso que es tan peligroso. Entonces el valle, la puerta del valle, el valle de los huesos secos, nos habla de cómo tenemos que llegar a ser un ejército de Señor. Nos habla de evolucionar, de ir cerrando toda puerta al enemigo para que realmente podamos ser libres y que nuestra palabra que diga que vivimos en libertad sea una realidad y no solamente palabras. Amén. Ay, hermano, 4 minutos, ya no alcancé más. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mire, todo lo que es idolatría, haced morir, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, todo esto es para Dios idolatría, ¿no? En la Biblia Ausejo llega a decir, haced morir, pues, cuanto hay de terreno en vosotros, lujuria, impureza, pasión, deseo malo, la sed de lucro, que es una idolatría. Hay muchas cosas para el Señor que son idolatría. Es por eso que es tan importante sacar la resequedad. ¿Cómo tú puedes sacar todo celo, toda fornicación, toda impureza, toda pasión desordenada, toda pasión, todo deseo malo, todo lucro, toda impureza? ¿Cómo lo puedes sacar? Hijo de hombre, sopla, Espíritu de Dios. Y yo pienso que vinimos y este próximo año viene fuerte esto. El Espíritu de Dios necesita un bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. No alcancé para más. Tenía otro valle más, pero ya, no alcancé, ¿no? Los otros valles, entonces se lo doy como tarea para la casa, hermano. Por ejemplo, está el valle de sombra y de muerte, por ejemplo, ahí en Salmos capítulo 23. Pero eso, véalo usted. Dígale al Señor que le dé revelación de todos estos valles para que nosotros ya cuando volvamos nuevamente con los estudios podamos empezar a ver las otras puertas, ¿no? Que nos habla de este gobierno de las 12 puertas de Dios. Amén. Estos estudios, hermanos, para mí han sido bellísimos, hermanos, y cada vez siguen siendo más bellos. Así que vamos a orar y vamos a pedirle una bendición de parte del Señor para cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús y te pido, Señor, de que tú bendigas a tus hijos, a todo oyente, a todo amigo, Señor mío, que pueda llegar, Señor, este estudio, Señor. Yo te pido de que tú le bendigas en este año, que seamos gente decidida en el nombre de Cristo Jesús, Señor, aleluya. Y que podamos, Señor, partir y llegar a otro nivel diferente, Señor. Yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, nos estamos viendo, si Dios quiere,
este domingo, hermano, a las 12 nos vemos aquí donde vamos a estar con la última reunión del año y vamos a tener una cena de Año Nuevo. Que el Señor me los bendiga y nos estamos viendo.